En la presentación ante el gran público, en un salón de actos, de nuestro proyecto de medicina reflexiva, que hemos ido preparando Antonio Montaño y mi persona, Galo Sánchez, en este caso además avalados por el Distrito de Atención Primaria de Sevilla y la Subdirección de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud, pues digo que en esta presentación inicial, para invitar a la gente a participar en los seminarios de medicina reflexiva, hay tres partes. La primera y la tercera las comparte con los asistentes Antonio Montaño y a mí me corresponde la segunda, que está ligada con la primera y por supuesto esta liga con la tercera. Bien, un modelo más adaptado a la realidad también debe reducir los efectos del pensamiento ilusorio y la interacción entre las buenas intenciones y los intereses creados. Reducir el pensamiento ilusorio. Bien, en el año 2011 Antonio Bastardi y colaboradores hicieron un estudio aleatorizado controlado del que no nos vamos a ocupar porque lo que queremos es extraer el contenido que tenía del pensamiento ilusorio. El pensamiento ilusorio, decía Antonio Bastardi muy justamente, ¿no?, es la formación de creencias y la toma de decisiones de acuerdo con los deseos en lugar de apelar a la evidencia, la racionalidad o la realidad. Lo que las personas creen que es verdad y lo que desean que sea cierto puede ser bastante diferente. Una forma de resolver estos conflictos entre la creencia y el deseo es implicarse en un razonamiento, en una racionalización sesgada, de una manera que acerque las creencias sobre los hechos a los deseos más anhelados. El razonamiento sesgado se llama pensamiento ilusorio y es un término acuñado en la psicología social. Pero en realidad el pensamiento ilusorio forma parte de una constelación de ilusiones, sesgos, en este caso vamos a llamarlo ilusiones, de la ilusión de la verdad, que es un término también acuñado por la psicología social y posiblemente incluso previamente de la psicología del pensamiento. La ilusión terapéutica es la creencia de médicos y pacientes de que los tratamientos en medicina son más seguros y eficaces de lo que demuestran las pruebas de la investigación independiente y de alta calidad. La ilusión de control es la creencia subjetiva de que una intervención actúa sobre la incidencia de un evento que en realidad es contingente, que tanto da como que no da, que puede ser o no ser. La ilusión de la validez, término acuñado por el premio Nobel David Kahneman, la ilusión de la validez es la creencia subjetiva de que una intervención diagnóstica o pronóstica tiene un alto valor para predecir un resultado favorable, cuando en realidad este resultado puede explicarse por el azar. Ahora ya vamos a la psicología del pensamiento, que es lo que llamamos la ilusión de la verdad o verdad ilusoria, y es la tendencia a creer que un falso juicio es verdadero o verosímil, mejor dicho, verosímil, en función de su repetición y facilidad para procesarlo mentalmente como consecuencia de su familiaridad o apariencia de plausibilidad. Hemos acuñado nosotros, momentáneamente con menos autoridad naturalmente que los autores previos, lo que llamamos la ilusión teleológica. Teleológica en cuanto al fin, a la misión última de las intervenciones sanitarias. La ilusión teleológica es una forma de pensamiento ilusorio en la que se confunde el pronunciamiento o declaración de una intención para conseguir un telos, el fin último, la misión, con el conocimiento de los medios. Se confunde esta declaración se confunde con el conocimiento de los medios que constituyen la acción que se ha de llevar a cabo para cumplir el telos y además de eso la implementación de la acción intencional. Es decir, desde la declaración, desde lo deseado hasta los hechos hay una enorme distancia porque se omiten los medios y por supuesto no se llevan a cabo los fines. Los usuarios sobreestiman los beneficios de las intervenciones y subestiman los riesgos. Bien, en el año 2007, Lipsy y colaboradores publicaron una encuesta en la que se hizo sobre 829 pacientes que acudían a las oficinas de farmacia a retirar recetas de estatinas.
y se les preguntaba sobre su expectativa de beneficio en el ataque cardíaco con la utilización preventiva de las estatinas durante 5 años. Bien, el resultado mostró que las expectativas de los pacientes eran muy elevadas. En 5 años, los individuos de bajo riesgo esperaban que si tomaban estatinas se beneficiarían en el 51% de los individuos, ¿no? Y el 54% de los individuos si eran de alto riesgo respecto a si no las tomaban. Bueno, pues más o menos, en esta transparencia se ve que estas son las expectativas según la encuesta que distan mucho de la realidad. Por ejemplo, en prevención secundaria, los de alto riesgo, la realidad es que en 5 años se benefician 5,12% de los individuos, mientras que se esperaba más o menos en un 52%. Bien, en prevención primaria, los que se benefician en 5 años no llegan, en realidad hemos hecho ya una evaluación en nuestro grupo y es aún menor, se benefician menos del 1,8% en prevención primaria y los deseos, las encuestas, predecían en una expectativa de un 50%. Además, según las demás respuestas de las encuestas, aumentó la expectativa en el tratamiento según los siguientes factores. Es decir, la expectativa crecía cuanto mejor es la relación médico-paciente, referida a la explicación del tratamiento. Si lo explico, luego entonces me crece la expectativa. 2. A la mejor situación social del paciente. Y 3. A la mejor percepción subjetiva sobre su control de la salud. Bien. En el año 2009, Gergi Gerenzer y colaboradores publicaron una encuesta se hizo por ordenador a 10.228 personas seleccionadas mediante un método de cuotas de representación de 9 países europeos: Austria, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Rusia, España y el Reino Unido, porque querían evaluar las percepciones en la reducción de la mortalidad por cáncer de mama y la mortalidad por cáncer de próstata, asociada a los screenings de cáncer de mama por mamografía y de cáncer de próstata por la detección del antígeno específico prostático, del PSA. Bien. La inmensa mayoría de los ciudadanos de los 9 países europeos sobreestimó sistemáticamente los beneficios de los screenings de mamografía y de los del PSA. En los 9 países investigados, los médicos y otras fuentes de información tendieron a aumentar la sobreestimación en lugar de reducirla, o al menos normalizarla. Bien. En el año 2012 se llevó a cabo una encuesta a 1.200 pacientes con cáncer de pulmón o de colon metastásico en estadio 4. Bien, sabemos que la quimioterapia de cáncer metastásico de pulmón o colorectal no es curativa, aunque puede prolongar la vida por semanas o meses y puede ser paliativa, asociándose frecuentemente con efectos tóxicos sustanciales relacionados con el tratamiento. Pues bien, solo el 31% de los pacientes con cáncer de pulmón y el 19% con cáncer colorectal contestó que no había probabilidad de cura. Es decir, que el resto, el 61% y el 81% respectivamente, contestaron que era poco, algo o muy probable que hubiera cura. El nivel educativo, el estado funcional de los pacientes y el papel del paciente en la toma de decisiones no se asociaron con estas inexactas creencias sobre la quimioterapia. Los médicos pueden ser capaces de mejorar la comprensión del paciente, pero esto es un poco difícil porque puede ser a costa de la satisfacción que expresan los pacientes para con ellos. La buena relación que tienen con el médico puede verse afectada si el médico, ese paciente, no acepta la verdad y el médico pretende decírsela. Bien. En el año 2012, Hudson y colaboradores publicaron una encuesta a pacientes sobre 2 screening y 2 medicamentos preventivos. Bien, los resultados de esta encuesta, con una tasa de participación del 36%, nos dijo que de los 977 pacientes que fueron invitados a participar,
354 completaron el cuestionario y el 90% de los participantes sobreestimó el efecto del screening de cáncer de mama, el 94% sobreestimó el de cáncer de colon, el 82% sobreestimó el efecto de la medicación preventiva para la fractura de cadera y el 69% sobreestimó el de los fármacos preventivos de las enfermedades cardiovasculares. La mayoría de los participantes, cuando se le preguntó sobre cuál era el beneficio que admitiría como aceptable, la mayoría de los encuestados indicó un beneficio mínimo aceptable que resultó ser mayor esa expectativa que el real de lo que alcanzan todas estas intervenciones. Bien, un nivel de educación se asoció con mayores estimaciones de beneficio mínimo aceptable para todas las intervenciones. Bueno, o sea que cuanto peor educación, más se sobreestimaba. Bien, en el año 2015, una famosa revisión sistemática de 32 estudios de Hoffman y colaboradores, investigadores que además lo hacen posteriormente en médicos, como veremos, pues mostró que de los 32 estudios que evaluaron las expectativas de beneficio, 21 estudios que habían reunido 37 resultados, compararon las respuestas de los participantes con las estimaciones correctas de beneficio de los autores. Bien, más del 50% de los participantes, en este caso estamos hablando de personas no profesionales, o sea, son pacientes, ¿no?, o gente de la población habitual de la calle, bien, pues más del 50% de los participantes sobreestimó el beneficio en el 65% de los resultados. Normoestimó, es decir, que acertó, por así decir, su expectativa, normoestimó el beneficio en el 6% de los resultados y subestimó el beneficio solo en el 3% de los resultados. Se alejan mucho de la realidad real. Bien, en cuanto a las expectativas de daño, esas eran las de beneficio. Las de daño se tomaron, los autores Hoffman y colaboradores tomaron 11 estudios que incluían 25 resultados de daño. Bien, al compararlos con las expectativas de los usuarios, al comparar la mejor evidencia disponible, más del 50% de los participantes subestimó el daño. Lo subestimó en el 67% de los 15 resultados. Lo normoestimó solo en el 13% de los resultados y lo sobreestimó el daño solo en uno de los resultados, en el 6,7% de los resultados. Se aleja. La realidad ingenua, entre comillas, término de la psicología social, se aleja de la realidad real, también término de la psicología real, de la psicología social, perdón. Contribuyen a esta sobreestimación de los beneficios, decían los autores, porque hicieron una exégesis importante en la discusión, tanto en los pacientes como en los médicos, las representaciones a veces engañosas e inexactas sobre los beneficios de la intervención que se informan en los mensajes desde muchas fuentes comerciales, por ejemplo, como la industria farmacéutica, los servicios de salud, los centros contra el cáncer y los servicios de detección, y también procedentes de los medios de comunicación. En cuanto a la subestimación de los daños, la falta de atención que se presta en comunicarlos es una de las causas fundamentales de la siguiente manera. Pues es muy común y generalizado el obtener esta falta de atención de la poca información que dan los medios de comunicación, de la nula o poca información que dan los centros contra el cáncer, de la poca o nula información que dan las invitaciones para acudir a los screening y de la poca o nula información que se da en la información directa al consumidor para que se las prescriban, pero también de los médicos. A su vez, la equivocada creencia de los pacientes en los beneficios de una intervención se refuerza cada vez que, tras solicitársela a los médicos, estos se las prescriben, tanto si los médicos conocen el verdadero valor de la intervención como si no la conocen, como si la sesgan también. Bien,
En el año 2011, Wolf y colaboradores pues, hicieron una revisión narrativa sobre el precio de las falsas creencias. Estos autores coligieron que, tras su observación, que una estrategia para reducir la demanda de los servicios de salud a la que no se suele prestar atención, decían ellos en el año 2012, es hacer frente a la base de las creencias poco realistas de los beneficios de los pacientes y de los médicos. Dicen que si los pacientes y los médicos sostienen ampliamente que un procedimiento salva vidas y es inofensivo, es poco probable que cualquier reforma reduzca la demanda hasta que esas falsas ideas se aborden. Una solución aparentemente sencilla es proporcionar determinadas herramientas de apoyo para la ayuda a los médicos y pacientes en decisiones basadas en la evidencia. Esto es lo que se nos ocurre. Pero parece que, según el movimiento Choosing Wisely, y es motivo de que nosotros lo traigamos a nuestras presentaciones, el hecho de que parece que la realidad es más compleja y que con el Choosing Wisely, con las mejores evidencias, es una condición necesaria, pero no suficiente. Efectivamente, en la vida real, las decisiones están determinadas por múltiples factores, como las influencias afectivas, las creencias y los temores, la vulnerabilidad, la fe y la confianza, las antiguas rutinas, las experiencias personales, los mensajes transmitidos por la publicidad y los medios de comunicación, el asesoramiento, los testimonios, el conocimiento transmitido por otros pacientes de confianza. Todo esto pueden ser ilusiones. Los modelos explicativos de los pacientes sobre la enfermedad pueden entrar en conflicto con los datos científicos, pero hay que tener en cuenta cuando se habla con ellos porque esto para ellos representa una forma de evidencia, decimos evidencia entre comillas, porque no lo es en realidad, que hay que respetar. De modo que, para traerlo desde la realidad ingenua a la realidad real, puede haber mucho trecho y no siempre es con la simple información de un factbox. A veces, a algunos pacientes con eso les vale. Posiblemente puedan ser más de la mitad, pero hay otros en los que algún problema más complejo que la dolencia médica le lleva a nuestra consulta y no es precisamente lo que vienen a consultar lo que en realidad les atañe, les preocupa, es algo mucho más profundo. Las tablas de datos y los gráficos de barra ejercen una influencia que es necesaria pero no suficiente. Por eso decimos que es marginal si ignoran este contexto existencial más amplio. Bien, abramos un paréntesis para advertir de dos aspectos importantes en la relación médico-paciente: la satisfacción del paciente y la aversión a la pérdida. Bien, en el año 2012 se publicó una encuesta en los Estados Unidos sobre un estudio de cohortes prospectivos con adultos encuestados. Eran 52.000 personas de la encuesta nacional del panel de gastos médicos que se había hecho desde el año 2000 al 2007. Bien, por no entretenernos, concluyeron que en la muestra representativa, que es una muestra representativa nacional, la mayor satisfacción, el índice de satisfacción del paciente se correlacionó con menos visitas a los departamentos de emergencias. Esta es la buena noticia. Más satisfacción, menos visitas a los departamentos de emergencias. Pero la mala noticia es que también se asoció con una mayor hospitalización, más gastos en farmacia y demás gastos sanitarios y con más mortalidad. De modo que la satisfacción, el índice de satisfacción no parece un buen indicador de los resultados en salud y de los costes tampoco. Bien, en el año 2007 se realizó un metaanálisis de 12 estudios de guías de práctica clínica que mostró algo que ya sospechábamos, y es que cuando hay una infrautilización, se siguen más las 7 guías de práctica clínica, los 7 consejos que prescriben hacer más. ¿Por qué? Pues porque estas son guías para
estimular la prescripción de intervenciones, medicamentos o otro tipo de intervenciones sanitarias, porque no estaban suficientemente prescritas. Y esto, dentro de lo que cabe, se lleva con facilidad. Es decir, hacer más no parece difícil, pero lo otro sí parece difícil, cuando lo que tenemos es que hacer menos. Es decir, cuando tenemos que se sobreutiliza, y la guía de práctica clínica establece unos consejos, unas recomendaciones para dejar de hacer. Bueno, pues bien, las que proscriben, las que indican, recomiendan dejar de hacer, se siguen bastante menos que las 7 que hacen, o sea, que prescriben hacer más. Bien. En el año 2012 se publicó un estudio transversal de datos de los registros ambulatorios en Estados Unidos, que está comprendido entre el año 99 y 2009. Se emplearon 22 indicadores de calidad, que son los que se analizaron. Bien, en los resultados se observó que hubo un aumento estadísticamente significativo en 6 de los 9 indicadores de infrautilización. De nuevo, parece que cuando se propone una política, se puede tener éxito en que se haga más, prescribir más, ¿vale? 6 de los 9 parece que mejoraron. Bien, sin embargo, los 11 indicadores de sobreutilización en los que se recomendaba, se pedía que se bajara la prescripción de intervenciones, en estos solamente 2 de estos 11 mejoraron. 1 empeoró y 8 se mantuvieron sin cambios. Parece que, de nuevo, la infrautilización se puede estimular con más facilidad que la sobreutilización. Parece que dejar de hacer es más complicado que prescribir hacer. Bien, efectivamente, en la práctica médica de aseguramiento médico universal, la movilización de recursos cognitivos para quitar es mucho mayor que para dar, debido a la aversión a la pérdida y al efecto dotación. El efecto dotación, que también se llama el efecto statu quo. Bien, por eso es más fácil evitar la infrautilización que evitar la sobreutilización. Hemos hecho aquí un pequeño esquema 2x2 que después hemos ampliado, pero que lo mostraremos de pasada en la siguiente transparencia en la prevención cuaternaria. Bueno, recordemos que el error alfa o tipo 1, más o menos verbalmente, a la hora de establecerlo en una conversación de la calle, y no en una lógica formal, sino en una conversación de la calle, consiste en dar por bueno un medicamento que es malo o una intervención que es mala. Y el error tipo 2 es lo contrario, es dar por malo algo que es bueno. Bien, en su práctica médica, el médico puede incurrir en lo que se llama el corre-corre, en el error tipo 1. Prescribe por error algo que es malo por la falta de precisión en sus contenidos mentales, con sus instrumentos auxiliares, en la detección de la realidad o por exceso de rapidez. Y esto quiere decir que el error tipo 1 se traduce en que daña a enfermos y daña a sanos. Bien, cuando se da cuenta, como agente moral, para defenderse y no volver a incurrir en este error tipo 1, el médico tiende a aumentar los requisitos, los trámites y la lentitud, pudiendo entonces incurrir inadvertidamente en un error tipo 2 o beta. No prescribe por error una intervención que es buena. Se deja de beneficiar a enfermos y a sanos. La anterior daña a enfermos y a sanos, y aquí se deja de beneficiar a sanos y enfermos. Bien, para alcanzar el punto de silla virtuoso, y esto es un arte naturalmente, ¿no?, o equilibrio de Nash, es que se cometa el menor error tipo 1 condicionado a cometer el mínimo error tipo 2. Bueno, aquí lo tenemos representado en esta tabla 2x2, como si fuera una de las representaciones que tenemos nosotros para el sesgo de disponibilidad. Creo que lo podemos ver aquí, y en la parte de arriba, bueno, ponemos la objetividad y llamamos la objetividad entre comillas a las teorías basadas en la alta probabilidad de hechos contrastados experimental u observacionalmente, y en las filas la subjetividad, que es la forma en la que llamamos a los contenidos mentales con sus instrumentos auxiliares de la detección de la realidad. Bien, está claro que son las casillas
en las que hay los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, donde el médico ejerce la virtud intelectual perfectamente bien, tiene fracasos o fallos, no siempre advertidamente, pero bueno, cuando comete falsos positivos o comete falsos negativos. Bien, lo que hoy llamamos el ámbito de la prevención cuaternaria se dirige a la evitación de tantos falsos positivos como están aumentándose a través de la medicalización hoy en día, de la sobreestimación, del sobrediagnóstico y toda una constelación que, bueno, que no viene al caso hoy comentar, pero que tenemos también en una presentación propiamente de prevención cuaternaria en nuestra página web, pero no es esta. Bien, podemos verlo aquí separadamente porque en la anterior, en la columna de la derecha, hemos puesto el balance de beneficios menos daños como negativo, 0, o insignificativamente positivo como para justificar los inconvenientes y los costes. Y lo que hemos hecho aquí ha sido separar cuando el beneficio es nulo o insignificantemente positivo, naturalmente de aquello que es más peor, ¿no? Que es cuando el beneficio menos el daño es negativo, es decir, que el fármaco, la intervención daña en lugar de proteger. Bien. También hay médicos que sobreestiman los beneficios y subestiman los daños añadidos. Bien. En el año 2013 se publicó un estudio etológico de 77 médicos generales que se dividieron en partes iguales entre aquellos que indicaban el screening de cáncer de próstata a todos los varones, y estos los llamaron proactivos, por motivos de comunicación, no es que sean proactivos, pero en fin. Y los que solo lo indicaban, el screening de cáncer de próstata, cuando los varones lo solicitaban. Por eso a estos les llamaron reactivos. Proactivos los que a todos y reactivos los que solo aquellos pacientes o usuarios, mejor dicho, porque no tienen por qué ser pacientes, que lo pedían. Tras la encuesta se comprobó que los médicos tenían un conocimiento limitado de la evidencia recientemente publicada de los ensayos sobre el screening de cáncer de próstata. Se refería fundamentalmente a una revisión Cochrane actualizada muy importante de la época. Bien. Los médicos tenían la esperanza de que las nuevas pruebas proporcionarían un consenso sobre el tema del screening, pero cuando se les hizo la simulación de que en el caso de que las pruebas demostraran que el efecto era beneficioso, aquellos que habían sido los médicos reactivos, la mitad de estos médicos reactivos a indicar el screening, declararon que seguirían la recomendación de indicarlo si esta evidencia finalmente mostraba que el screening de cáncer de próstata a través del PSA es beneficioso. Estos, la mitad, declararon que sí cambiarían su actitud. Pero los médicos proactivos en indicar el screening, aquellos que se lo mandaban a todos, dijeron que no se adherirían a las recomendaciones en contra si la evidencia mostraba poco o ningún beneficio. Estos médicos preferían confiar en su experiencia pasada y seguir indicándolo, que es lo que llamamos el efecto dotación o statu quo. Para su comportamiento, la evidencia serían, para ellos, la evidencia entre comillas, mejor dicho, sería, la evidencia no sería propiamente dicho, por eso lo hemos puesto entre comillas, para ellos serían los beneficios y resultados que ellos creían haber visto entre sus pacientes, con lo cual incurren en un sesgo de confirmación en lugar de cualquier evidencia proporcionada por los ensayos clínicos. Bien, en el año 2015, un informe llevado a cabo por Michael Wong y colaboradores, publicado en los archivos de medicina interna, analizó 156 respuestas de sociedades de especialidades médicas a 21 evidencias de reversión de la práctica médica, con una mediana de tiempo desde la publicación de la reversión de la práctica médica de unos 600 días. Bien, los resultados mostraron que el 49% de las respuestas mantenían un apoyo para revertir la práctica médica. Bien, o sea, evidencias de que hay que revertirlo. Pero curiosamente el 49% decía que sí, que lo revertiría y que la revierte. Pero el 20% se mostró neutral, no estaba muy por la labor.
Y lo peor de todo es que el 39% era partidario de continuarla a pesar de la nueva evidencia en contra de la práctica. Bien, en una revisión narrativa de Dust y colaboradores, que no viene al caso de hacer una referencia total, concluyeron, curiosamente, que las razones para el uso de tratamientos ineficaces o perjudiciales es esta conclusión que aquí viene. Las razones para el uso de tratamientos ineficaces y perjudiciales se debe a, fundamentalmente, la experiencia clínica. Pero claro, si la experiencia clínica no está condicionada a la misión, incurre en la ilusión terapéutica. La excesiva confianza en un resultado subrogado, que es una variable intermedia. Esto es la ilusión del control. La pasión por el modelo fisiopatológico. Se llama el descuido del sistema en la psicología social. Ritual y mística. Es lo que llamamos la ilusión de la validez. David Kahneman. Y una necesidad de hacer algo, la que hemos acuñado nosotros, mucho más humildes, que es la ilusión teleológica. Naturalmente hay otra más, que es importante y que tratamos en nuestros seminarios, que es la expectativa de los pacientes. El médico puede no saber que la expectativa del paciente está subida, ascendida, está comprometida, distorsionada, puede no saberlo, porque no es muy distorsionada, pero puede saberlo. Y en este caso tiene dos opciones, claudica o no claudica. Naturalmente esto es una cosa más compleja que el hecho de mostrar solamente un factbox. Bien, en el año 2009 se publicó en Nueva Zelanda por Sapre y colaboradores un estudio etológico mediante encuestas a 20 médicos generales y 22 cardiólogos sobre qué estimaban estos 20 médicos generales y estos 22 cardiólogos, qué estimaban sobre los beneficios y riesgos de las estatinas en pacientes tras un infarto de miocardio, en prevención secundaria. Bien, ambos grupos, generales y cardiólogos, sobreestimaron los beneficios de las estatinas. Los cardiólogos mostraron aún más sobreestimación de beneficios y menos preocupaciones sobre los efectos adversos que los médicos generales, con más agresivas recomendaciones en las dosificaciones más altas de estatinas. Solo 11 de los 22 cardiólogos y uno de los 20 médicos generales dieron una cantidad estimativa del beneficio y en este caso preferían expresarla en reducción relativa del riesgo. Explicaremos que en una de nuestras sesiones, precisamente que se titula ¿Es clínicamente relevante, además de estadísticamente significativo? Esa presentación, esa sesión nuestra, muestra el efecto marco en el que se incurre por expresar los resultados en reducción relativa del riesgo. De modo que dentro de las medidas del efecto, la reducción relativa del riesgo, para la cognición, para la estimación del efecto, es la peor de todas. De modo que parece que no es óptimo el expresarlo en reducción relativa del riesgo, a no ser que lo que se quiera es precisamente seducir. Bien, todos los 22 cardiólogos y 20 médicos generales mostraron incomodidad y renuencia a comunicar a sus pacientes las estimaciones numéricas de beneficios en reducción absoluta del riesgo y el NNT, es decir, las medidas del efecto que son con las que se mide la relevancia clínica de la intervención, porque es imposible medirla con la reducción relativa del riesgo, pero sí es posible y deseable, al menos, con la reducción absoluta del riesgo y el NNT. No tenemos datos de la prolongación de la vida, que sería otra estimación importante, pero es más difícil de medir y en este momento no viene al caso. Bien, en el año 2012 se hizo una encuesta a 297, se publicó una encuesta hecha en el año 2010 a 297 médicos de atención primaria de Estados Unidos y en 2011 a 115 médicos, estos eran ambulatorios y los otros eran ambulatorios y de hospital. Bien, pues de momento, por llegar a la conclusión rápidamente, la mayoría de los médicos de atención primaria interpretaron erróneamente la mejora de la supervivencia cáncer específica y el aumento de la detección como una evidencia de que el screening salva vidas. Perdón, he omitido decir que se trataba de que tenían que identificar el significado salvar vidas y que esto alude a la mortalidad total. Vuelvo un poquitín más adelante. Bien.
Pocos de los médicos encuestados reconocieron correctamente que sólo la reducción de la mortalidad total, en un ensayo clínico, por ejemplo, que sería la mejor evidencia disponible, constituye la evidencia de que el screening salva vidas. Porque hay screening que pueden salvar vidas por cáncer de mama, pero no salvar vidas totales. Hay screening que pueden salvar vidas que pueden salvar de cáncer por cáncer de colorectal, pero no salvar vidas totales. Es decir, que disminuye la mortalidad en poca o moderada proporción, la mortalidad cáncer específica, sin moverse la mortalidad total. Sobre esto, nuestro colaborador muy admirado, Vinjal Prasad, de Estados Unidos, oncólogo además y epidemiólogo, habla en los screening salvan vidas, además de salvar cánceres específicos. Bien. Bien. De nuevo, Hoffman, que lo habíamos citado anteriormente, publican en el año 2017 un amplio estudio, una revisión sistemática de 48 estudios, en este caso ya sobre los médicos. Bien, fueron elegibles 47 estudios que implicaron a 13.000 clínicos. Bien, bueno, pues de los 28 estudios susceptibles de comparar las expectativas de beneficio frente a la respuesta correcta, la mejor evidencia disponible, la mayoría de los médicos participantes proporcionó una correcta estimación solo en el 11% de los resultados, solo en 3 de los 11. Perdón, solo en 3 de los 28, que es el 11%, rectifico. Bien, ahora, eso en cuanto a los beneficios. De los estudios que comparan las expectativas de daño frente a la respuesta correcta, la mejor evidencia disponible, que era un total de 69 resultados, la mayoría de los participantes médicos estimó correctamente el daño solo en 9 resultados, es decir, que en el 13%, 9 de cada 69 es el 13%. Parece que la realidad real se aleja de esta estimación de beneficio y de los riesgos de Hoffman, de esta magnífica estudio de Hoffman y colaboradores. Bien. Reducir la interacción entre las buenas intenciones y los intereses creados. Los medios de comunicación de masas. En el año 2000, Ray Moynihan y Lisa Vero, entre otros, dos de los más afamados estudiosos de este tema de sobreestimación y de sobremedicalización, pues publicaron un estudio sobre las noticias de los medios de comunicación. Se informaba de 4 medicamentos de prevención y concretamente, bueno, pues se preguntaba, medio de comunicación de Estados Unidos, sobre los beneficios y los riesgos de pravastatina, una estatina, el alendronato para el tratamiento y prevención de la osteoporosis y la aspirina, que se utiliza para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Bien, se analizó la respuesta mediante una muestra probabilística de 180 artículos en la prensa, 60 para cada fármaco, y 27 informes de televisión, es decir, 180 artículos de prensa y 27 informes de televisión entre el año 94 y 1998. Bien, pues vamos a ver. De las 207 historias, el 40%, 83 de ellas, el 40%, no informaron de los beneficios cuantitativamente. Bien, lógicamente, 207 menos 83 son 124. Bueno, pues de las 124 que sí informaron de los beneficios cuantitativamente, 103 de estas informaron solo los beneficios relativos. Ya sabemos lo del efecto Markov que hemos dicho. 3% solo informaron de los beneficios absolutos. No está mal, no está mal. Y los que lo hicieron mucho mejor fueron el 18, es decir, el 15%, tanto los absolutos como los relativos eran los que informaban. Bien, bien por esto, bien en este 15%. Bien. De las 207 historias inicialmente mencionadas, el 47%, es decir, 98, el 47% mencionaron el daño potencial a los pacientes y solo 63 se refirieron a los costes. Bien, no vamos a citar los vínculos y los conflictos de intereses porque no corresponde probablemente en esta presentación. Bien, en el año 2003 se publicó un estudio transversal de 5 medicamentos en 24 diarios de Canadá
que mostró este estudio que el 62% de los diarios de Canadá no informó de beneficios ni de daños, el 24% da datos cuantitativos de beneficios y de daños, pero subóptimamente, y el 19% da beneficios, pero no de resultados en salud, sino de variables intermedias. Naturalmente esto parece algo subóptimo, ¿no? Bien. En el año 2017 se publicó un estudio transversal sobre el sesgo de información. Vamos a ver qué es esto del sesgo de información. Se trataba de una diana de 231 estudios biomédicos con resultados positivos inicialmente y 174 con resultados nulos. Me explico. 231 estudios biomédicos positivos y 174 con resultados nulos. Es decir, que no funcionó. Fue sobre esto porque se tenían los artículos de los resultados en salud que se obtuvieron, o por lo menos resultados en variables intermedias, ¿vale? Bien. Bueno, pues bien, la prensa de estos estudios solo informó de 53 de los de resultados inicialmente positivos, es decir, que captaron 53 la atención de los 231 estudios biomédicos, pero no informaron de ninguno de los resultados inicialmente nulos. Es decir, sobre estos 174 estudios con resultados nulos no informaron de ninguno en ese momento. Bien, en febrero porque esto fue un corte transversal. Bien, más tardíamente la prensa informó de 99 estudios que continuaban siendo positivos y de 14 que habían fallado. Cuando un estudio sale como no negativo, como no nulo, posiblemente al cabo del tiempo pueda continuar siendo positivo, pero podría ser que tuviera algún warning, alguna caja negra que decimos, ¿no?, en la que hay una alerta que lo restringe o incluso, bueno, pues tiene algún problema y hasta se puede retirar, ¿no? Bien, están aquí, ¿no? Bien, los Centros contra el Cáncer y otras asociaciones benéficas o de defensa de pacientes. Bien, aquí tenemos un estudio transversal que se publicó en el año 2014 en el que se ve que se hizo 112 centros contra el cáncer que publicitaron 409 anuncios clínicos de tratamientos y screening en los mass media, es decir, lo publicaron en los mass media en 269 revistas y 44 cadenas de televisión, ¿vale? Bueno, pues eran 112 centros contra el cáncer que publicitaron estos 409 artículos. Bueno, pues bien, frecuentemente promocionaban la terapia y el screening, además con apelaciones al temor y la esperanza, y raramente proporcionaban beneficios, daños, costes ni cobertura de seguro médico. Bien. Aquí tenemos otro. Hemos saltado la colesterolización de un estudio interesante, sociológico, porque nos parece que podemos dejarlo para más adelante también, es cierto, ¿no? Bien. Un artículo editorial de este grupo de Wolosin y Schwartz, que son muy conocidos en este mundo de la sobreutilización y de la dificultad en la captación de la realidad real, pues vieron que las organizaciones benéficas, y en este caso lo que se llama las charity, ¿no?, concretamente el Susan Komen for the Cure, esta asociación es la más importante del mundo benéfica sobre el cáncer de mama, que son los creadores del lazo de color rosa, pues en principio, o sea, el resultado de su investigación ve que sobrevenden el screening mamográfico. Mediante el efecto marco logran sobreestimar los beneficios sin tener en cuenta el sesgo de adelanto diagnóstico ni el sesgo de sobrediagnóstico. En fin, aquí está, en fin, efectivamente, ¿no? Por desgracia hay una falta de correspondencia entre la fuerza de la evidencia en el apoyo del screening y la fuerza de la Susan Komen for the Cure, tal como lo promociona. Una creciente y cada vez más aceptada evidencia muestra que a pesar de que el screening puede reducir la probabilidad de que una mujer muera por cáncer específico, por cáncer de mama, en una pequeña cantidad, es cierto, ¿no?, también provoca importantes daños psicológicos y físicos sin disminuir las muertes por todas las causas. Bien,
Esta es una de las fotos de la campaña. Y bueno, y entonces, bueno, parece que hay una, si somos capaces de verlo, dice algo así el cartel. Dice, ¿cuál es la clave para sobrevivir de cáncer de mama? Y dice, tú. Y abajo, la flecha dice, obtén un screening ahora. Sin embargo, la señora ya contesta, no tanto. Y explica por qué no tanto. Bien, abajo se lee un poquito peor, pero también dice que, más o menos, voy a ver si soy capaz de ponerlo un poco más claro, dice, la detección temprana salva vidas. La tasa de supervivencia en 5 años para el cáncer de mama cuando se capta tempranamente es del 98%, y cuando esto no es así, en el 23%. Naturalmente contesta, en fin, en este bocadillo que hay aquí, ¿no? Y dice, no tanto. Explican, lógicamente, aquí el por qué dice no tanto. No es que yo me lo esté inventando, ni muchísimo menos, sino que aquí están las evidencias de que esto no es completamente cierto, sino que es una verdad a medias. Bien, las administraciones sanitarias y organizaciones con fondos públicos. Bien, en el año 2004 se publicó por este grupo famoso de la Cochrane danesa, por Jorgensen y Peter Gotche, y hicieron un estudio transversal de 27 sitios web en países de lengua escandinava o inglesa. Se trataba de 11 grupos de defensa, 11 instituciones gubernamentales y 3 organizaciones de consumidores. Pues bien, los resultados, por no entretenernos, dicen que los 13 sitios de grupos de defensa y los 11 de las instituciones gubernamentales recomendaban el screening, mientras que las 3 organizaciones de consumidores cuestionaron el screening. Todos los grupos de defensa aceptaron la financiación de la industria, al parecer sin ningún tipo de restricción. Por el contrario, 3 de las organizaciones de consumidores reconocieron el riesgo de sesgo del financiador relacionado con la financiación de la industria, y 2 de ellas no aceptaron dicha financiación en absoluto. Bien, entre las conclusiones citamos que pocos sitios, decían Jorgensen y Peter Gotche, pocos sitios web están a la altura de los estándares aceptados para el consentimiento informado, tales como los indicados por las guías del Consejo Médico General. Bien, vuelven a ser ellos mismos, Jorgensen y Gotche, que hacen un estudio transversal en el año 2006 con las invitaciones de 7 organizaciones públicas para participar en el screening de cáncer de mama. En este caso son los países Australia, Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido. Las invitaciones incluyen una mediana de 2 de los 17 posibles elementos de información en nuestra encuesta, decían ellos. Es decir, hay 17 elementos de información que ellos identifican para que el paciente esté informado a su nivel de comprensión para una toma de decisiones con autonomía. Bien. Y van, naturalmente, de que desde 2 es la mediana de lo que informan de estos 17 elementos de información, piezas informativas necesarias para la toma de decisiones, y van desde ninguno en Suecia a 6 en Nueva Zelanda. Bien, es decir, que son muy pocos. La mediana son 2, que va desde 0 a 6. 30 invitaciones, el 97%, señalan el principal beneficio del screening, que es una reducción en la mortalidad por cáncer específico, por cáncer de mama en este caso. Pero solo 7, 3 países, dieron el tamaño del beneficio, y todos ellos, curiosamente, lo describieron en reducción relativa del riesgo, que es precisamente la medida del efecto que más induce el efecto marco, que más se sobreestima, de modo que es el peor de las medidas del efecto, es el peor de todos para saber si la intervención es clínicamente relevante. Bien, en lugar de la reducción absoluta del riesgo, el número necesario para participar en el screening, que sería la forma en la que se podría estimar la relevancia clínica de la intervención, con la reducción relativa del riesgo. No se puede, y con estos 2 sí. Bueno, pues eso no se informa. Ninguno de los países informó el efecto del screening en la mortalidad total, ninguno. Ninguna invitación menciona el daño principal de la detección, que es el sobrediagnóstico y el consiguiente sobretratamiento. Bien. Otra vez, Jorgensen y Peter Gotche publican en el año 2009 una revisión sistemática de 5 países con screening organizado para ofrecer a la población, con los datos de 7 años antes y 7 años después.
y muestran que uno de cada 3 cánceres de mama es sobrediagnóstico, es decir, que se trata de un sesgo de sobrediagnóstico tal como ellos, desde luego, parecen mostrar en esta revisión sistemática. Bien, bueno, el resumen es un resumen que sería para una intervención rápida y está aquí, pero contiene todo lo anterior, por lo que en este momento damos por finalizada la presentación, dando las gracias a los escuchantes, videntes o participantes. Muchas gracias.